Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos en Londres, es el año 1951. En un apartamento discreto de St. John's Wood vive una mujer que no es alta. Mide algo más que 1,5 metros, de rostro firme y abrigo perfectamente entallado. Está sentada frente al espejo de su tocador. El maquillaje es impecable, la peluca está lista. Y sobre la mesa, un pintalabios rojo, una lupa, una libreta, una pequeña pistola de bolsillo y un sobre arrugado con 1.250 libras en billetes. Al fondo, colgada de la pared, una fotografía en blanco y negro del número 231 de Baker Street. Es una imagen de su antiguo despacho. Y ese día no la espera un caso, la espera un juicio. Llaman a la puerta. Ella se gira con calma. Es la policía. Otra vez. ¿Annette Kerner? Depende de quien pregunte, responde, sin perder la sonrisa. Durante años fue la mujer más temida por los chantajistas y los estafadores, la primera detective que dirigió una agencia desde el corazón de Londres, la que se disfrazaba de viuda, de niñera o de cantante de cabaret, la que publicaba libros, la autora que resolvía crímenes, una leyenda con abrigo de tuit. Hoy, amigos y amigas, en Personajes de carne y sabueso, rendimos tributo, rendimos homenaje a la gran Annette Kerner, aquella que fundó su agencia de detectives en Baker Street, a pocos metros del célebre 221B de Sherlock Holmes. Aquella que afirmaba haber sido espía del Special Branch con tan solo 17 años. Aquella que dejó la ópera para dedicarse al espionaje y los teatros por los interrogatorios. Aquella que se infiltró en redes de explotación, casas de juego y bandas de chantajistas. Aquella que cazó a un estafador millonario en la puerta del banco, con el cheque aún en la mano. Aquella que fue caracterizada, reseñada, defendida y condenada. Aquella que escribió libros y decenas de artículos. Y aquella que vivió como personaje y murió como misterio. Pero para comenzar nuestra historia, tenemos que retrotraernos al 21 de octubre de 1893 en Londres. Es el día que nace nuestra protagonista, aunque la ciudad de nacimiento, como tantos datos relacionados con ella, son un misterio. Las únicas referencias que tenemos es la edad que ella dice tener en ciertas entrevistas. Si eso nos basamos en ello, incluso pudo nacer otro año. En el momento de una de las entrevistas, de marzo de 1953, decía tener casi 60 años. Y aún así, no hay rastros documentales de su nacimiento, ni certificados, ni registros. Lo más parecido fue una fuente biográfica fiable en un perfil publicado en 1954, durante la promoción de su primer libro, Woman Detective. Según esa versión, Annette nació en una familia acomodada y fue educada como había sido entrenada, como mezzosoprano, una voz intermedia entre la soprano y la contralto, cálida, versátil y perfecta no solo para la ópera, sino también para disfrazarse con la voz, camuflar acentos y adoptar cualquier identidad. Su profesora de canto fue nada menos que Clara Novello Davis, la célebre cantante galesa y madre del compositor Ivor Novello. Con apenas 17 años, durante un viaje en barco a Europa, un oficial de inteligencia británica le pidió un favor: el sustraer una maleta olvidada en un camarote de un espía para buscar documentos secretos. Y por supuesto que lo hizo. Luego llegaría a un contrato para cantar en un club nocturno de Ginebra. Y fue allí, realmente, como entre clientes silenciosos y canciones en francés, donde cambió el curso de su vida. Comienza su carrera en el espionaje tras la Primera Guerra Mundial, como colaboradora ocasional de agentes de seguridad británicos. Desde esa primera misión no oficial, comenzó a trabajar de forma informal para el Special Branch, la rama de inteligencia de Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres. Cantaba en los clubs, pero también escuchaba, observaba, preguntaba con voz dulce, memorizaba respuestas. Decía haber trabajado en Suiza, en Zúrich, en Viena.
Aprendió a desaparecer sin moverse del lugar. Entendió que la información vale más que el oro, que a veces basta con una sonrisa para hacer hablar a un traidor. Y cuando volvió a Inglaterra ya no era una cantante, era algo más. Antes de fundar su propia agencia, trabajó como detective de tienda, una store detective. Aquellas mujeres detectives que estaban camufladas de forma discreta en las tiendas y centros comerciales para detectar a las clientas que eran cleptómanas o robaban. Avisaban a la policía, hacían una señal y esas mujeres eran detenidas. Y ya hemos conocido a otras detectives que hacían eso, como Maud West, May Storey, Antonia Moser. Y más adelante funcionó durante meses como una detective freelance, trabajando para distintas agencias. En septiembre de 1946 funda su propia agencia de detectives, la Mayfair Detective Agency, ubicada en el número 231 de Baker Street, en Londres. La elección de la dirección no fue casual. Estaba a pocos metros del mítico 221B, del ficticio Sherlock Holmes. Era marketing puro. Y funcionó. Llegó a tener a 22 hombres y 5 mujeres en plantilla. Sus especialidades: divorcios, chantajes, personas desaparecidas, pero también participó en operaciones antidroga peligrosas. La prensa no tardó en bautizarla como Mrs. Sherlock Holmes. En los anuncios de la agencia, publicados en periódicos como el West London Observer y el Daily Mirror, prometía investigaciones de toda índole, máxima confidencialidad, resultados garantizados. Su despacho era descrito con muebles oscuros, cortinas pesadas, una lámpara con pantalla verde, una máquina de escribir y un tablero de corcho lleno de recortes y fotografías. En una esquina siempre había una lupa y un cenicero con la colilla de un cigarro sin terminar. Tenía su propia red de informantes, colaboraba con antiguos policías y recepcionistas de hotel, les llegaba casos por teléfono, por carta y por el clásico boca a boca. Y muy pronto comenzó a trabajar disfrazada. Annette no era una detective convencional, era una actriz infiltrada, una espía con guión. Se transformaba según la ocasión: niñera silenciosa, enfermera, dama de alta sociedad, prostituta de mirada enigmática, viuda acaudalada, artista excéntrica o empleada del hogar. Era capaz de infiltrarse en cualquier ambiente con una naturalidad que inquietaba. Decía que ella tenía más trajes que un teatro y más acentos que una radio. Los casos que resolvió llenaron columnas y titulares. Un chantajista de Park Lane que extorsionaba a mujeres adineradas. Una serie de cartas venenosas dirigidas a concejales. Se infiltró como empleada en una fábrica para resolver robos y trabajó sin que el cliente lo supiera. Fue atacada por un miembro de una banda china con una navaja y dejó cicatrices además en su cuerpo. La recuperación de joyas robadas por un mayordomo de confianza. La búsqueda de una adolescente desaparecida en una red de trata. Una medium que estafaba viudas recién enviudadas. Y el caso que la hizo famosa: la detención de un estafador que acababa de cobrar un cheque por 1 millón de libras, capturado por Annette en la puerta del banco, pistola en mano. Ella no solo resolvía casos, los representaba. Cuando era contratada, no se limitaba a vigilar, reconstruía, analizaba, interrogaba. Fotografiada por los periódicos, se convirtió en una figura de la cultura popular. Los tabloides la adoraban, era material de portada. La mujer que sabe leer la mentira a los ojos, la Sherlock Holmes con falda y revólver, la reina del disfraz. Una ilustración publicada en 1957 en el Daily Herald la mostraba con 9 disfraces distintos, acompañada del titular: Una mujer, 1000 caras, la detective que nunca fue quien parecía. Y en paralelo a su trabajo de campo escribió y publicó en 1954 el libro Woman Detective, su primer libro. La portada, que hoy es pieza de coleccionista, mostraba una composición en blanco y negro con una bala, una lupa, un pintalabios rojo, una pluma, un sobre roto y una hoja con la dirección Mayfair Detective Agency, 231 Baker Street. Toda una declaración de intenciones. De hecho, planeaba ir a Estados Unidos para una gira de conferencias para la publicación de su libro.
El libro fue anunciado en estaciones de metro, reseñado por la revista The Scotsman, serializado en revistas también como World Digest y presentado con el prólogo de Lady Ludger, una celebridad de la época. Se promocionó como la autobiografía de una detective real con más de 30 años de experiencia. Su equipo quería que volviera como consultora de su agencia, pero ella reconocía que lo que deseaba era seguir trabajando en la calle como detective. Era una detective de campo. En 1955 publica una secuela, Further Adventures of Woman Detective, donde relataba más casos, y algunos extraordinarios y otros posiblemente exagerados. En su vida privada, en una entrevista, llegó a reconocer que estaba casada con un peletero de la City de Londres y tenía 2 hijos adultos. Según ella, su marido le decía: «Nunca me habría casado contigo si hubiera sabido en qué trabajabas». En 1951 marcó el principio del fin. Annette Kerner fue acusada de fraude. Un empresario declaró que le había entregado 1.250 libras para gestionar la recuperación de un lote de whisky embargado. Ella aseguró que su papel era solo el de intermediaria, pero el caso llegó a los tribunales. La prensa, que hasta entonces había sido su aliada, se volvió implacable. Los titulares que antes la coronaban, ahora la juzgaban. La detective en apuros, acusada de engaño, ¿era toda una farsa? Los periódicos recogieron cada detalle del juicio. Se publicaron dibujos de su entrada al tribunal, envuelta en un abrigo de lana, el gesto firme y los labios rojos como siempre. Declaró con serenidad y negó haber cometido delito alguno. Defendió su historial impecable. Y finalmente fue absuelta. Pero su reputación ya no volvió a ser la misma. La desconfianza se instaló en sus clientes y la agencia comenzó a recibir mensajes y menos encargos. En 1952 se declaró en bancarrota. Perdió la oficina de Baker Street, la Mayfair Detective Agency cerró sus puertas y anuncios que antes prometían confidencialidad y resultados desaparecieron de los periódicos. Algunas voces sugieren que Annette Kerner fue una autora con talento para el espectáculo, que aprovechó su inteligencia, su teatralidad y el contexto social para fabricarse un personaje, una mujer que comprendió el poder del disfraz no solo en las calles, sino en la sociedad. Pero, ¿quién fue realmente Annette Kerner? ¿Fue una identidad real o solo una de sus últimas y múltiples fachadas? Se desvaneció como uno de sus propios personajes. Las últimas fotografías conocidas la muestran muy mayor, el rostro más redondeado, el gesto más reservado, pero el mismo peinado elegante, la misma mirada enigmática. Muere el 25 de julio de 1978 en Chelsea, con 85 años, y está enterrada en Inglaterra. Y hasta aquí nuestro homenaje a Annette Kerner, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso.